かまど炭久しぶりだな、全員連れ宴の時間だ。Esto ocurre después del arco del tren Mugen. Era un día soleado en el cuartel general de los cazadores de demonios, aunque la escena bajo la atenta mirada del sol podía indicar lo contrario. El aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tanjiro yacía en el suelo temblando, mientras Nezuko yacía frente a él, atada al igual que él, incapaz de rescatarla. Ja. No sabes cuánto tiempo he esperado para hacer esto. Gritó Sanemi, riendo amenazante. Los demás Ashira estaban detrás de él, excepto Obanari, quien había mantenido a Tanjiro quieto, aunque todos los demás parecían incómodos y nerviosos. Rayos, Mitsuri estaba llorando. No, llorar a borbotones era correcto. Por favor, no. Ella no tuvo nada que ver con el incidente. No fue tu culpa. Es inocente. Suplicó Tanjiro. ¿Qué estaba pasando? Supuestamente, Nezuko mordió a un ciudadano cualquiera, causándole poco daño, pero suficiente para cortarle la cabeza. Hiyuu se salvó, pero aún así rogó que lo cortaran. Tanjiro tampoco moriría, pero lo aislarían y lo expulsarían del cuerpo. Por supuesto, el maestro no tuvo voz ni voto en esto, tampoco sabía lo que sus hijos planeaban hacer, ya que lo pusieron en coma, supuestamente también por culpa de Tanjiro, aunque no tenían pruebas reales además del hecho de que Tanjiro fue visto por última vez con él. El cuervo. Encerrado y acusado de ser una coartada para Tanjiro. Oh, deja de decir tonterías sobre ese inocente. Me dan arcadas, gritó Banari, presionando con más fuerza la espalda de Tanjiro mientras observaba aterrorizado cómo el brillo de sus ojos se desvanecía y la espada presionaba con más fuerza el cuello de Nezuko y. Quebrar. Fue el último ruido que hizo, mientras su cabeza rodaba frente a Tanjiro. Siento no haber podido protegerte, Oni-chan, resonó la voz de Nezuko, mientras su sonrisa se desvanecía y su rostro se volvía blanco. La culpa brillaba en sus ojos. Esto es un sueño febril, así es, despertaré y esta pesadilla terminará. Tanjiro rió, con voz temblorosa e inestable mientras Obanai presionaba con más fuerza, doblando la espalda de Tanjiro. Siento mucho no haber podido salvarte. Su voz se quebró. ¿Se siente como uno? ¡Qué bien se siente! Se burló Sanemi, pasando por encima de la Ori de Nezuko como si nada. Quítate. La voz de Tanjiro se hizo más profunda, asustando y haciendo que un par de personas más se estremecieran. ¿Y si no lo hago? Bromeó Sanemi, hundiendo aún más los talones en el aori y el vestido. Oye, Sanemi, quizás deberías dejarlo, Obanai empezó. ¿Y qué? No me digas que de verdad le tienes miedo a este mocoso. Se burló Sanemi. Que esto sea una pesadilla. Y si no, irán todos al infierno, cabrones. Esa fue la primera vez que Tanjiro maldijo, y vaya que no sería la última. Su lenguaje vulgar asustó a un par de personas más, y definitivamente ofendió a más de una. ¡Guau, qué miedo! ¿Qué demonios vas a hacer? Bromeó Sanemi, levantando los brazos y sacando la lengua como un niño. ¿Por qué tú y? Tanjiro estaba a punto de responder, pero afortunadamente fue interrumpido. Vamos, por favor, tranquilízate. Kamado-kun, por favor, coopera y síguenos, interrumpió Shinobu, mientras Obanai arrastraba a Tanjiro por el suelo mientras intercambiaban insultos y palabrotas. Los demás estaban ciertamente disgustados con su conversación. Un par de minutos después. Parece que hemos llegado, Obanai, advirtió Shinobu, mientras abría la puerta de una celda gris y estereotipada, como las que se ven en cárceles o prisiones. Obanai arrojó sin piedad a Tanjiro al frío suelo de metal, claramente disgustado. Tanjiro comenzó a gritar palabrotas de nuevo. ¿Por qué? Que te jodan. Así es, que te jodan a ti y a tu hermana. Tú eres la razón por la que Kanae murió, bastardo. Y, vaya, puedes asegurarte de que no me olvide de ti. Tus estúpidas inseguridades son la razón por la que ninguna chica te querría. Así es, solo eres un niño testarudo que lleva años obsesionado con la misma maldita chica. Exclamó Tanjiro, dejando a todos los Ashira atónitos. Shinobu jadeó, tapándose la boca mientras Obanai se enfurecía. Esta era sin duda una faceta completamente nueva de Tanjiro, una faceta que nadie había visto antes. Tanjiro se quedó en el suelo frío y duro, con ganas de llorar, pero no lo hizo.
Intentando mantenerse fuerte, se echó al suelo mientras el Asila se marchaba, al aire libre, donde Tanjiro probablemente no volvería en mucho tiempo. Mientras parpadeaba para expulsar una lágrima, y sentía dolor en la espalda, tenía dolor, entonces, su mundo se volvió negro. Capítulo 2 de este O de Tanjiro sin emociones. Han pasado meses, quizá incluso años, quién sabe, la verdad. Tanjiro ha estado entrenando en su celda desde la primera semana que llegó. Su espada se tiñó de un rojo brillante mientras entrenaba, pero simplemente le restó importancia. No quería pensar en lo que había pasado ese día, así que entrenó. ¿Y quién podría culparlo, en realidad? Aunque hay un lugar donde ni siquiera Tanjiro puede escapar de los recuerdos de ese día desalentador. Sus sueños, sí. Donde cada día sufría sueños y pesadillas, y el día se repetía una y otra vez. A veces incluso tenía pesadillas en las que su familia, incluida Nezuko, lo consolaba y se enojaba con él. Ha intentado ignorarlo, cree, no, sabe que su familia jamás le diría eso. Entonces, ¿por qué? Dime, ¿por qué duele tanto? Cuanto más pasa, más duele. Pero entonces, un día, se oyeron pasos suaves desde la distancia mientras Tanjiro detenía rápidamente su rutina de estiramiento. Hola, susurró una voz extrañamente familiar, suave y educada. ¿Cómo te sientes? Continuó. Debo disculparme profundamente por el comportamiento de mis hijos, fueron, sin duda, irrazonables. Tanjiro abrió mucho los ojos. Comenzó Tanjiro, mientras se sujetaba la garganta con fuerza, había pasado tanto tiempo desde la última vez que habló. ¿Tienes algún problema? Preguntó un joven de veintitantos años, en forma, con cabello corto y negro y una enfermedad púrpura extendiéndose por su rostro, sin dejar de sonreír suavemente. Una visión ciertamente reconfortante. Tanjiro asintió levemente. Está bien. Ya pueden salir. Les pido disculpas por el comportamiento irrazonable de mis hijos. Está bien, Tanjiro logró articular con dificultad, sorprendido por su propia voz. Era más grave, pero a la vez más suave y reconfortante. Una voz bastante atractiva, si mi opinión es importante. De hecho, es casi imposible que una chica cualquiera se quede atónita con su voz. Kagaya sonrió suavemente y abrió la puerta, crujiendo. Tanjiro se estremeció al ver la luz, pero se levantó y salió de la celda. Gracias, maestro, murmuró, saliendo a trompicones de su celda. Mientras salían, Tanjiro aún no se había acostumbrado a la luz, pero se acostumbró enseguida. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kagaya, girando la cabeza para encontrarse con la mirada apagada de Tanjiro. Con ojeras y todo. Bajó la mirada, pero giró la cabeza para encontrarse con la de Kagaya. Bien, y respondió Tanjiro, bajando la cabeza para mirar el suelo y sus pasos. Claramente estaba deprimido, ¿pero por qué? No había nadie donde estaban, así que no era como si le avergonzara que alguien lo estuviera observando. ¿Y por qué? Bueno, antes que nada, era evidente que era la primera vez que salía al exterior en mucho tiempo, así que, por supuesto, estaría nervioso. ¿Había algo más? Parecía que tenía mucho en la cabeza. Ahora, Tanjiro-sama, por favor, ilumíname. ¿Qué hiciste durante tu tiempo en la cárcel? Preguntó Kagaya, manteniendo su sabia y reconfortante mirada fija en Tanjiro, o al menos en su cabeza, ya que seguía mirando al suelo. Solo Tanjiro está bien, entrené un poco, supongo, Tanjiro respondió secamente. Fue una respuesta, tal vez no exhaustiva, pero aún así cuenta, y eso fue suficiente para satisfacer a Kagaya. Kagaya asintió mientras se detenían abruptamente. Tanjiro levantó la vista al ver la parada abrupta y empezó a sudar. Era, la infame mansión de las mariposas, ¿por qué el maestro me trajo aquí? Pensó Tanjiro mientras tragaba saliva. Tus amigos regresarán de sus misiones en un par de horas, no tendrás que estar solo mucho tiempo, susurró Kagaya, tranquilizando a Tanjiro mientras su expresión se volvía ilegible y dejaba de sudar. Está bien, ya puede irse, maestro, tartamudeó Tanjiro, aún con dificultad para hablar debido a su dolor de garganta y sequedad. Kagaya asintió y soltó la mano de Tanjiro mientras este se daba la vuelta y se alejaba felizmente hacia la luz del sol. Era el amanecer. Tanjiro miró nerviosamente hacia atrás. Kagaya ahora era pequeño. Respiró hondo y pensó. ¿Puedo con esto? He estado aquí muchas veces, ¿por qué estoy nervioso? Espero que Shinobu no siga enojado conmigo por gritar eso hace un rato, me pregunto en qué año estamos.
Tomó otra bocanada de aire mientras caminaba lentamente hacia la puerta, no sin antes analizar su entorno por supuesto, golpeó levemente la puerta principal, sudando. Se veía diferente, por supuesto, con músculos más fuertes, aunque quizá no fuera un cambio muy notable. De cualquier manera, sus ojos estaban privados de sueño y aburridos, toda la luz que solía estar allí había desaparecido por completo. Parecía traumatizado, y probablemente lo estaba. Sin embargo, su cabello había crecido más y tenía un par de cicatrices nuevas. Tanjiro, sumido en sus pensamientos, no notó los pasos hasta que se acercaron. Inhaló profundamente y exhaló mientras se calmaba. Hola. Preguntó una de las chicas mariposa, era Kiyo, una joven con un vestido blanco, ajustado con un lazo rosa atado en su cintura como un cinturón. Tanjiro miró hacia abajo y saludó levemente, sus manos aún más ásperas de lo que solían ser. Con cara de sorpresa, rompió a llorar y salió corriendo a abrazar las piernas de Tanjiro. Tanjiro estaba ciertamente impactado por esta muestra de emociones, probablemente porque no estaba acostumbrado a que lo tocaran. Ya no disfrutaba tanto del contacto físico, sobre todo si era de personas como Iguro o Sanemi. Aunque dudo que quisieran contactarlo de todas llenas. Manos de un demonio. O de un asesino, pensó, al volver a la realidad y oír los pasos de otro. ¿Kiyo? ¿Qué pasó? Oigo llanto, respondió una voz femenina. Era Shinobu, una mujer de 20 y tantos años, la Asira insecto, con el pelo recogido en un moño con las puntas moradas, a juego con sus ojos también morados. Llevaba un ori blanco, aunque con las puntas verdes y rosas, con el mismo estampado en su kiaran. Los músculos de Tanjiro se tensaron, pero rápidamente se calmó mientras Kiyo continuaba llorando y abrazándolo. Shinobu se detuvo, encarando a Tanjiro en la puerta, quien miraba suavemente a Kiyo, y cambió su mirada hacia Shinobu, pero no le hacía bien el contacto visual y volvió a Kiyo. Ah, Tanjiro. El maestro dijo que vendrías, pasa, Zenitsu e Inosuke vuelven al mediodía. Ella respondió. Kiyo, quítate de encima, por favor. Bien. Sollozó Kiyo, secándose las lágrimas mientras Shinobu la abrazaba. Tanjiro, sin nada que mirar, intentó hacer contacto visual lo mejor que pudo. Sígueme, Kiyo, ve a pedirle a Aoi pasteles de arroz para Tanjiro, ¿de acuerdo? Ordenó Shinobu, mientras Kiyo corría a la cocina con Tanjiro. Este siguió a Shinobu a una habitación más pequeña, con una ventana y una cama dentro. Siéntate o recuéstate aquí, te revisaré más tarde. Shinobu golpeó la cama y asintió levemente. Tanjiro se estaba muriendo por dentro, temiendo el silencio pero no quería hablar. Tanjiro se quedó allí un rato hasta que Aoi irrumpió en la habitación, sorprendiéndolo. Tanjiro. No podía creer que hubieras vuelto, tenía que verlo con mis propios ojos. Aoi se encontró con la mirada apagada y aburrida de Tanjiro, cuyo rostro había dado un giro de 180 grados. Rompió a llorar aún más, con un pañuelo en la mano. Era una joven con un uniforme blanco de enfermera y una faja azul sobre su uniforme de cazadora de demonios, ojos azul profundo y coletas negras cortas. Tanjiro, tras aclararse la garganta, murmuró débilmente. Pasteles de arroz. Ahora con su nueva, más profunda y hermosa voz, Aoi se sonrojó cuando Kanao también irrumpió en la habitación, sin llorar, pero con una expresión triste y alegre. Tenía una capa blanca sobre su uniforme, una blusa abotonada con falda, ojos morados claros y el cabello recogido en una coleta lateral. Cierto. Te traeré unos pasteles de arroz y agua, vuelvo enseguida. Gritó Aoi mientras corría de buscar los bocadillos. Tanjiro suspiró aliviado, pues hacía tanto que no comía. Aunque esto dejó a Kanao y a Tanjiro en un incómodo silencio. Kanao miró a Tanjiro en la cama, la misma mirada con la que Aoi tuvo que lidiar, y estalló en lágrimas mientras se lanzaba hacia Tanjiro. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás a salvo. Gritó, rompiendo a llorar, sorprendiendo también a Tanjiro. Tantas emociones, pensó, intentando torpemente posicionar sus brazos en algún lugar con Kanao abrazándolo. Esa catástrofe terminó pronto, y por suerte, pues Aoi regresó con la comida y ambos lo dejaron para que tuviera espacio para procesarla y comer. Esto, está bueno, murmuró, devorando rápidamente los pasteles de arroz, sin agua ya. Se lo había tragado como si nada, mientras terminaba de comer y se sacudía las manos, poniéndose el uniforme de hospital. Ropa blanquecina con botones rojos. Tanjiro se acostó en la cama y, sin darse cuenta, se quedó dormido.
Un par de horas después, Tanjiro se despertó abruptamente con el sonido de sus amigos gritando y llorando a través de la puerta, claramente siendo retenidos por Aoi y Kanao, que luchaban. Salió, frotándose los ojos. Monjiro. Gritó Inosuke, furioso como un animal. Zenitsu miró a Tanjiro de una manera completamente distinta, tranquilizándose y mirándolo con tristeza a los ojos. Porque a pesar de sus visitas diarias, nunca podía verlo bien, ya que siempre estaba entrenando, durmiendo o escondiéndose de ellos cuando lo visitaban. De cualquier manera, se sentía mal. Habla, Gonpachiro. ¿Quieres retarme? Ay, ya veo. Gritó Inosuke mientras Zenitsu salía de su trance, se tapaba los oídos y volvía a enfurecerse. Cállate la boca. Tanjiro nunca dijo que quisiera retarte. Tú, y gritó Zenitsu, interrumpido por una voz profunda. No me importaría desafiarte, murmuró una voz. Tanjiro miraba hacia abajo con vergüenza, Zenitsu lo miraba con sospecha, Inosuke estaba atrapado en su extraño trance como cuando recibe un cumplido. ¿Fuiste tú? Preguntó Zenitsu con recelo, observando a Tanjiro, quien parecía avergonzado. Asintió levemente. Vaya, has cambiado. Gritó. Tu voz podría controlar a cualquier mujer. Estoy celoso. Tanjiro levantó la cabeza, confundido, mientras Zenitsu hacía pucheros. Ay, no me vengas con eso. ¿De verdad no ves cómo reaccionan las chicas cuando te oyen o te ven? Tanjiro negó con la cabeza, confundido. Vaya, ¿estás aún más ciego de lo que pensaba? Oye. ¿No dijo Kentaro que quería desafiarme? Inosuke lo interrumpió, y Zenitsu volvió a espetar. Zenitsu hizo pucheros y se sonrojó, finalmente dándose cuenta de que una chica lo estaba tocando, hablando como un niño en su cumpleaños. Cuando las chicas finalmente tomaron aire después de contenerlas. Oh, ¿qué les pasa a todos? Aoi se dio una palmada en la frente mientras Zenitsu divagaba sobre algo como matrimonio o algo así. Sin embargo, a nadie le importó lo suficiente como para escuchar. Tanjiro se quedó mirando fijamente la escena que estaba sucediendo frente a él cuando sintió una mano ligera rozar su hombro, se estremeció levemente, no porque no supiera que ella estaba allí, sino porque lo había tocado. El contacto físico a veces lo asustaba. Tanjiro-kun. Es hora de tu cita. Susurró Shinobu detrás de Tanjiro, quien parecía imperturbable, mientras los demás se asustaban al verla salir de la nada. De acuerdo, dijo Tanjiro con cara seria, siguiendo a Lady Shinobu por el pasillo. Ara, Kamado-kun, no sé cómo no sentiste nada de esto, pero parece que tienes múltiples fracturas y heridas abiertas o infectadas. Me temo que tendrás que quedarte aquí un tiempo. Aconsejó Shinobu, que acababa de terminar el chequeo de Tanjiro y se sorprendió bastante al ver que se había torcido y fracturado varias partes. Ah, está bien, dijo Tanjiro, un poco decepcionado, ya que no quería quedarse allí mucho más tiempo, pero agradecía tener un lugar donde quedarse. Parece que tu tolerancia al dolor ha mejorado bastante en los últimos meses. Aunque esto es bueno, no es bueno que no puedas sentir mucho este dolor, así que intentaré reducirla un poco. De todas formas, he estado trabajando en varios medicamentos nuevos, advirtió Shinobu, mientras sacaba una crema y un vaso de un cajón. Toma, bebe esto y aplícate la crema de diario. Le diré a Aoi que te traiga el medicamento, así que no tienes que preocuparte. Shinobu empezó a explicarle cómo usar la crema, y Tanjiro se fue poco después. ¿Eh? ¿Reducir mi tolerancia al dolor? ¿Qué sentido tiene? Pensó Tanjiro mientras caminaba por los pasillos. ¿Y solo estuve allí un par de meses? Me parecieron años. Tanjiro, perdido en sus pensamientos hasta que se topó con algo, o alguien, que lo devolvió a la cruel realidad. Disculpe. Tartamudeó una voz aguda, probablemente de una chica. Tanjiro volvió su mirada aburrida hacia la joven que tenía delante, casi haciendo que derramara su medicina, que no le pareció necesaria, pero se la tomaría porque no veía razón para rechazar una bebida gratis. No pasa nada, aseguró Tanjiro, levantando una mano para alejarse un poco. La mano contenía un frasco de crema. Tenía los ojos cerrados, ¿por qué exactamente? No lo sé, pero después de ese percance se alejó. Suspiró. Tío, ¿cuándo puedo ir a casa? Ya estoy cansado, suspiró Tanjiro, exasperado, mientras se acostaba en la cama. Luego se levantó y se bebió la medicina de un trago. Uf, sabe peor que la última vez, en fin, bebidas gratis, supongo. De repente, Tanjiro sintió un dolor agudo en el abdomen y la espalda, y después, un dolor que le recorrió el cuerpo mientras se agarraba el torso. Joder, ¿qué demonios?
Maldita sea, supongo que la medicina hizo efecto más rápido de lo que pensaba. Tanjiro jadeó entre palabras, pero poco después pudo relajarse. Después de ese incidente, se aplicó la crema, que tuvo un efecto similar, pero, mucho dolor y, ¡zas! Casi nada, solo que esta vez aún podía sentir algo. En fin, se quedó dormido poco después. Bostezo, maldita sea, fue uno de los mejores sueños que he tenido en mucho tiempo. Tanjiro se estiró y levantó la vista para ver, oh, ¿qué? Nee rió una voz familiar, porque era el único Inosuke Asibira en su techo, pegado a él como una especie de loco, de lo que probablemente era. Impresionante que me hayas notado, Gonpachiro. Predicó. Buenos días a ti también, Tanjiro suspiró. Solo otro día lidiando con este bufón. Dijiste que me retarías, Kentaro. Así que hoy te ganaré. Gritó Inosuke, haciendo que Tanjiro se tapara los oídos con las manos mientras caía del techo a la cama. ¿De verdad aún lo recuerdas, eh? Susurró Tanjiro. Uf, vale, solo pide permiso a Aoi o a Shinobu primero. Inosuke salió corriendo como un niño. Genial. Inosuke regresó corriendo un par de minutos después con Aoi en sus brazos. La dama mariposa azul dijo que sí. Ni siquiera me preguntaste nada. ¿Qué estás publicitando falsamente ahora mismo? Y me menosprecias como a una persona normal. Gritó Aoi, visiblemente molesta. Inosuke, bájala. Tanjiro hizo un gesto con la mano para que la bajara. Inosuke lo siguió, pero prefirió dejarla en el suelo. Lo siento, Aoi. Inosuke quería retarme a un combate de entrenamiento, así que le pedí que primero pidiera tu permiso o el de la dama Shinobu, explicó, ayudándola a levantarse. Oh, si eso es todo, claro, pero tendré que vigilar para asegurarme de que ese animal no te ataque demasiado ni te rompa los huesos más de lo que ya están. Aoi se sonrojó. Shinobu le había contado sobre el estado de Tanjiro y se sorprendió al ver que aún podía caminar bien. Jejeje, ¿ves, Kentaro? La chica mariposa azul lo aprueba. Inosuke empezó a divagar emocionado cuando Tanjiro le puso la mano en la cara. Sí, terminemos con esto de una vez. Tanjiro suspiró, moviendo el brazo en círculos. Aoi observó a Tanjiro. Ha cambiado mucho, pensó. Y... Oye. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llamo mariposa azul? Soy Aoi. Regañó a Inosuke por haber dicho mal su nombre incontables veces, dándole un codazo en el pecho. En fin, sígueme. Te llevaré a donde entrenarás. Caminaron por un pasillo hasta el patio trasero donde Tanjiro entrenaba cuando llegó aquí por primera vez. Esto me trae recuerdos de los viejos tiempos, vaya, no sé si lo extraño. Pensó, bajando del patio al césped. Bueno, acabemos con esto de una vez. Murmuró, rascándose la nuca. Nee, hoy es el día en que te gané, comenzó a gritar Inosuke, saltando arriba y abajo. ¿Seguro que quieres pelear con él? No tienes que hacerlo, ¿sabes? Advirtió Aoi. Tanjiro asintió y Aoi le devolvió el saludo. Muy bien, gente, Tanjiro Kamado contra Inosuke Asibira, ¿listos para empezar en 1, 2? Inosuke se abalanzó sobre Tanjiro antes de que Aoi pudiera terminar la cuenta regresiva. Corrió hacia él, intentando asestarle una barrida de pierna. En respuesta, Tanjiro retrocedió rápidamente, lo que hizo que Inosuke se tambaleara un poco, pero recuperó el equilibrio rápidamente. ¿Me esquivas ahora, Monjiro? Ven a luchar contra mí como un verdadero. Inosuke empezó a balbucear, poniéndose de pie con los puños al frente. Supongo que en posición de combate, pero Tanjiro lo interrumpió asestándole un rápido golpe de karate en la garganta. El resultado fue que Inosuke cayó al suelo dramáticamente. ¿Un hombre de verdad? Dios mío, qué cansado estoy de oír eso. Tanjiro se enfureció por lo que había dicho, pero se tranquilizó sentándose en el porche y respirando hondo. Aoi estaba sentada a su lado, en completo shock, pero recuperó la compostura, apenas, y le entregó un vaso de agua. Gracias, murmuró Tanjiro, agarrando suavemente la taza, rozando las yemas de los dedos de Aoi y bebiéndola de un trago. Me tocó la mano, pensó Aoi, sonrojándose sin control, completamente rosada. Avergonzada, se cubrió la cara con las manos. Llevaré a Inosuke a su cama. Aún puedes caminar, ¿verdad? Asegúrate de avisarle a la señora Shinobu si sientes algún dolor repentino o algo. Aoi se levantó y empezó a arrastrar a Inosuke por el suelo. Bien. Respondió Tanjiro con frialdad. Aunque le mostraron una cálida hospitalidad, seguía sin confiar en ellos.
De todas formas, había desarrollado problemas de confianza desde el incidente. Regresó a su habitación poco después. Tanjiro suspiró. ¿Cuánto falta para que pueda ir a casa? Ahora que lo pienso, no tengo un hogar, solo quiero alejarme de todas estas emociones y. Uf. Asirás. Porque ahora que lo pensaba, no tenía a dónde ir después de esto. Ya sabes, a menos que haga lo imposible y se convierta en uno de esos Asirás. Aunque es poco probable que lo dejen hacer eso, incluso si ha matado a un Loermon. Qué día tan memorable, pensó, mientras se quedaba dormido lentamente, sumido en sus pensamientos. Oye, Inosuke, ¿has notado algo diferente en Tanjiro últimamente? Preguntó el chico rubio, llamado Zenitsu. Estaba comiendo un trozo de pan que Aoi les había dado y se atragantó. Jajaja. ¿Te refieres a Kamaboko? Le gané ayer, exclamó Inosuke con orgullo, cruzándose de brazos. Se había despertado en su cama de hospital el otro día. Nadie le había contado lo sucedido, así que simplemente asumió que había ganado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No sé, quizá los campesinos finalmente aprendieron cuál era su lugar y lo trajeron. De todas formas, no es que le importara preguntárselo. Sí, claro, dime, ¿qué pasó exactamente después de que venciste a Tanjiro? Preguntó Zenitsu. Ja. Me trajeron de vuelta como si fueran los sirvientes que son. Inosuke sonrió radiante, y luego le quitó de la mano el pan que Zenitsu estaba a punto de morder, y lo devoró sin esfuerzo. Oye. Devuélveme eso. Gritó Zenitsu, derribando a Inosuke. Discutieron un buen rato hasta que Zenitsu apenas pudo contenerse y repitió su pregunta. Bueno, lo preguntaré una vez más. ¿Has notado algo diferente en Tanjiro últimamente? Jejejeje, ja. ¿Me preguntas por ese debilucho otra vez? Está tan normal como siempre. Inosuke exhaló, haciendo que saliera humo de su nariz. Tenía migas de pan en la boca. Zenitsu sintió que se le hinchaba una vena en la cabeza. Este tipo me está sacando de quicio. Pensó, apretando los puños. Luego empezaron a divagar sobre temas triviales y aleatorios, escupiendo migas de pan por todas partes mientras gritaban. Suspiro, hombre, estos tipos, murmuró Aoi en la esquina, estaba parada en la puerta, preparándose para darles medicina mientras entraba a lo que sea que llamarías esto. Mientras tanto, todo es culpa tuya. Tanjiro jadeó con dificultad, respirando entrecortadamente. Maldita sea, solo otra pesadilla, no dirían esas cosas, ¿verdad? Pensó, despertando de su siesta bañado en sudor frío. Miró a su alrededor y cogió el vaso de la medicina de la mesita de noche junto a él, con palabras resonando en su cabeza, cosas como es todo culpa tuya y no habría muerto de no ser por ti. Se bebió la medicina de un trago, sin querer pensarlo demasiado. Ha estado teniendo estas pesadillas a diario, por mucho que haya intentado quitárselas de encima. Su corazón latía con fuerza de arrepentimiento, y solo culpa y vergüenza fluían por su sangre hirviendo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gritó, lanzando una almohada al otro lado de la habitación. El impacto fue tan fuerte que dejó una pequeña abolladura en la pared. Al fin y al cabo, era una almohada. De cualquier manera, se tomó un momento para mirar alrededor. Había pequeñas abolladuras por todas partes, aunque no sabía de dónde venían. Tenía la vista borrosa mientras sentía que la habitación se cerraba sobre él. Cerró los ojos y respiró hondo y con fuerza. Tanjiro. Gritó una voz aguda, irrumpiendo en la habitación, haciendo que Tanjiro saliera de su aturdimiento. Abrió los ojos y se encontró con un preocupado Kanao. Escuché un golpe sordo en la habitación, era la quinta vez en los últimos días, así que pensé en ir a comprobarlo. Estoy bien, pero ¿qué quieres decir con la quinta vez? Preguntó Tanjiro nervioso. Bueno, verás, se han escuchado golpes lejanos provenientes de tu habitación durante la noche últimamente, así que, finalmente decidí comprobar qué pasaba, respondió Kanao con rapidez, armándose de valor. Ya veo. ¿Habré estado dormido? ¿Caminando? ¿Lanzando? Vaya, pensó Tanjiro. Bueno, estoy bien, ya puedes irte. Tanjiro se pasó la mano por su pelo espeso y ligeramente enmarañado, sudando un poco. Esas pesadillas lo dejaban agotado. De todas formas, nunca recordaba con claridad qué sucedía durante ellas. Oh. De acuerdo. Respondió Kanao rápidamente. Cuídate, murmuró al salir de la habitación, respirando hondo al cerrarse la puerta tras ella.
¿Por qué estoy tan nerviosa con él? Pensó Kanao mientras caminaba por el pasillo. Tanjiro suspiró. ¿Qué demonios me pasa? Murmuró, decepcionado consigo mismo por haber causado un desastre en esta habitación temporal. Uf, ¿cuántas cosas dejo de hacer? Se reprendió mentalmente y volvió a examinar la habitación. Su espada estaba en la esquina frente a él, con un brillo rojo brillante y fascinante escapando de la vaina. Ja. Me pregunto por qué mi espada se puso de ese color, en fin, se tumbó, cansado. Otra vez. ¿Por qué siempre estaba tan cansado? Quién sabe, pero eso no viene al caso. Aunque esta vez, no logró conciliar el sueño. Se oían fuertes pasos afuera, rompiendo el silencio que Tanjiro tanto amaba, y al que estaba acostumbrado. Una voz familiar resonó. Tanjiro. Gritó un chico rubio. Mientras gemía y corría por los pasillos, hola. Tanjiro. Repitió, subiendo la voz a medida que se acercaba. Uf. ¿Qué pasa? Tanjiro suspiró y salió a trompicones por la puerta. Gracias a Dios, ocúntame. Gritó, yendo detrás de Tanjiro y agarrándolo de la manga. ¿Qué demonios? Se quejó Tanjiro, tratando de quitárselo de encima agitando la manga. Nejeje, lucha contra mí, Zamonzo. Se rió con un grito demasiado familiar. Monjiro. ¿Sabes dónde fue Zebra? Tanjiro ladeó ligeramente la cabeza. ¿Zebra? ¿Qué tan malo es este tipo con los nombres? Tanjiro negó con la cabeza y agitó el brazo del que Zenitsu se aferraba, dejando ver su mano. ¿Para qué quieres este rayo de sol exactamente? Preguntó, jalando a Zenitsu hacia adelante. Traidor. Gritó, visiblemente ofendido. Sí, sí. ¿Qué les pasa ahora? Preguntó Tanjiro con curiosidad. Bueno, para que conozcas a este tipo, Zenitsu le dio un codazo en el estómago a Inosuke. Primero, me robó el pan. Y luego me tiró migajas. Luego discutimos acaloradamente y empezó a perseguirme. Explicó, mientras Tanjiro seguía agarrando la manga amarilla brillante de Zenitsu para evitar que atacara a Inosuke. Ajá, Tanjiro digirió lentamente la información mientras una joven entraba en la habitación. Claro que estaba caliente. Tan caliente como para dejar caer migas por todo el suelo. En serio. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en limpiarlas todas? Exclamó. Era Aoi. Zenitsu se estremeció e intentó huir de nuevo, pero fracasó estrepitosamente bajo el agarre de Tanjiro. Ah. Es el Mon, Aoi lo fulminó con la mirada. Señorita. Lo siento mucho. Por favor, carga de todas mis males y échale la culpa a Insouke. Gritó Zenitsu, escondiéndose de nuevo detrás de Tanjiro hasta que lo sacó a rastras, pero Zenitsu se aferró a sus piernas como un koala. Grr. El señor Inosuke no haría nada por el estilo. Gruñó. Zenitsu e Inosuke comenzaron a discutir, y la sensación del pecho de Zenitsu vibrando contra las piernas de Tanjiro le hizo sentir un poco de cosquilleo, lo que le hizo esbozar una pequeña sonrisa, pero rápidamente la ocultó. Ah. La sonrisa de Tanjiro se ve tan, espera. Solía sonreír todo el tiempo, así que, ¿qué tiene de diferente ahora? Pensó Aoi, lo que la hizo mirar a Tanjiro sin darse cuenta. ¿Por qué me mira Aoi? ¿Hice algo mal? Pensó Tanjiro, inclinando la cabeza, lo que hizo que Aoi se sonrojara un poco, ya que se veía lindo con la cabeza así. Su expresión confusa también. ¿Estás bien, Aoi-san? Pareces colorado. Preguntó. Oh. ¿En serio? Estoy bien, no te preocupes, negó Aoi, agitando la mano. Ah, bueno, es que me estabas mirando así que, me pregunté si tenía algo en la cara. Preguntó, señalándose la cara. Oh. No, estás bien. Aoi miró un poco a un lado. ¿Y van a dejar de discutir alguna vez? En serio. Es tan molesto, nunca puedo tener un momento de paz contigo en la misma habitación. Gritó, haciendo que los dos chicos se estremecieran un poco y la miraran con desesperación. Ah. Lo siento, señorita Aoi. Por favor, no nos lastime. Suplicó Zenitsu, corriendo de un lado a otro mientras Inosuke lo perseguía por alguna razón desconocida. Tanjiro suspiró. Disculpen su comportamiento. Tanjiro hizo una leve reverencia. Está bien. De verdad, Aoi agitó las manos frenéticamente. No es tu culpa. Bueno, por cierto, ¿cuándo puedo empezar el entrenamiento de rehabilitación? Preguntó, levantándose. Estás demasiado herido para empezar algo así.
exclamó Aoi. No puedes empezar hasta dentro de 1 o 2 semanas, Tanjiro. Oh, Tanjiro frunció el ceño. Aoi suspiró para sus adentros. Hablaré con la señorita Shinobu para que quizás aceleres tu entrenamiento antes. Cedió. Era muy difícil decirle que no a este hombre. Ah. ¿En serio? Muchas gracias, dijo, agradeciendo y haciendo otra reverencia. Este tipo sí que sabe modales, pensó, pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por nada menos que... silbido. ¡Ak! Gritó Aoi al ser tacleado por algo. Nere. Rió una voz grave y muy familiar, que parecía correr pero que accidentalmente, o espero que accidentalmente, chocó con Aoi y la derribó al suelo. ¿Ar? Preguntó, encima de Aoi. ¡Demonios! ¡Quítate de encima! Gritó Aoi, pero Inosuke no parecía que fuera a bajarse pronto, inspeccionándola. Tanjiro suspiró y apartó a Inosuke. Eres un monstruo, murmuró, ayudando a Aoi a levantarse. Gracias, Aoi suspiró. ¿Y tú? Señaló a Inosuke, que seguía en el suelo, asimilando lo sucedido. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó. Mientras Aoi reprendía a Inosuke, Tanjiro se aburría. No sabía qué hacer, ni le importaba. Siendo sincero, no quería tener nada que ver con esa gente. Lo que Tanjiro no sabía es que Zenitsu estaba observando esto, y parecía entristecido por el hecho de que Tanjiro pareciera tan desinteresado en ellos ahora. Habría estado tan involucrado y lleno de energía, pero ahora, ¿qué podía hacer? Ha cambiado tanto, pensó Zenitsu, frunciendo el ceño. Tanjiro se fue a la cama, de todas formas, estaban en su habitación, y se dejó caer, exhausto de la vida. ¿Cómo pudo haber llegado a esto? ¿Cómo es que siempre tienen tanta energía? De verdad, no lo entendía. En fin, Tanjiro se metió en la cama y se durmió poco después. Tanjiro bostezó, se había despertado, era medianoche, su habitación estaba vacía y había un nuevo vaso de medicina junto a él. Supongo que Aoi me dejó esto. Tanjiro lo bebió rápidamente, mientras el dolor le recorría los huesos. Se levantó, a duras penas y cojeando. Al parecer, el dolor volvía lentamente, así que cojeó hasta una ventana cercana y descansó allí. Mirando hacia afuera, contemplando las estrellas y pensando, ¿cómo llegué aquí? ¿Y cómo resultó esto? El mundo funciona de maneras misteriosas, eso es seguro. Tanjiro se quedó mirando las estrellas por un rato, hasta que finalmente se cansó y trató de retirarse a su cama. Aunque una ráfaga de viento sopló, Tanjiro perdió el equilibrio y hizo que su cuerpo se sintiera tan débil. No le gustaba esa sensación, para nada. La sensación de impotencia mientras el rabillo del ojo se le nublaba, sus manos temblaban al golpear la pared para intentar mantener el equilibrio. Sus rodillas se doblaron y, cuando el dolor le indicó que sus piernas ya no funcionarían, se derrumbó. Y cayó. Con fuerza contra el suelo, un golpe sordo y el viento fue lo último que oyó.